¿Quién ha tenido alguna vez que hablarle a alguien de una cosa que ya se le había hablado a esa persona y que la tenía que saber, pero sin embargo esa persona no la tenía presente? Como lo que dijo Enzo ahora, que nos dijo hace unos meses, y pocos la recordaron. ¿Quién ha tenido que refrescarle? Puede ser dentro de la familia, a un hijo. ¿No te acordás que te dije esto? No, mamá, no me acuerdo, no me acordaba. Y cuando lo repetimos, ahí se acuerda. A un compañero de trabajo o compañera, pero ¿no te acordás que te había contado esto? Sí, pero no me acordaba. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es frágil y a veces nuestra memoria es selectiva. Recuerda ciertas cosas que son las que nos convienen o las que más nos interesan recordar o poner atención. Y en la Biblia hay una situación muy interesante en la que el Señor mismo es protagonista y Él mismo le recuerda a algunas personas que ya debían saber algo. ¿A quiénes? A los discípulos, sí. En algún momento en particular, bueno, ya dijimos el capítulo, así que estamos cerca, pero ¿qué sigue a lo que Enzo leyó hoy de mañana? De las mujeres que fueron al sepulcro, que ahora vamos a darle introducción con esta parte. ¿Qué otra parte de la historia se narra a continuación de este hecho que leímos ahí en Lucas 24? Estamos, sí, con el Señor resucitado. Un evento tremendo, maravilloso, y que vamos a ver algunas características. Pero ¿qué sigue después? ¿O enseguida? Ahí está, muy bien. El Señor se encuentra con dos discípulos que iban a la aldea de Emaús, unos 11 kilómetros hacia el mar Mediterráneo desde Jerusalén. Lucas 24, repasemos ese encuentro de las mujeres yendo a la tumba. No sé si podríamos poner la imagen de la tumba acá, que es la que utilizamos. Ahí está, porque nos va a ayudar un poquito a ver con qué se encontraron las mujeres yendo al sepulcro. Vamos leyendo. Lucas 21. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo, 24, ¿qué dije yo? 24, verso 1. Ahora sí. Gracias. Les quería hacer una breve, antes de empezar con esta lectura, vamos a tocar el mensaje que correspondía para hoy, que habíamos comenzado el domingo pasado, en breve. Así que no se desalienten, no se desanimen, no hagan ninguna manifestación sino que vamos a estar hablando allí de lo que es el mensaje de Pablo a los Corintios. Pero estamos hoy acá en el capítulo 24, verso 1 de Lucas, un médico que, utilizando la guía del Espíritu, nos deja narrado lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, esto era el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
Así que fue un grupo que fue hasta allí, hasta el sepulcro, y hallaron removida la piedra del sepulcro como está acá. Esto era un sepulcro clásico en aquellos tiempos, que era un sepulcro nuevo, como nos narra también la Escritura, y en uno parecido a este pusieron el cuerpo del Señor. Creo que los que han ido a Israel los han llevado a ver un sepulcro que supuestamente fue donde pusieron al Señor, pero no sé si hay una certeza de 100% sobre este tema, pero sí se visita un sepulcro parecido a este. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. En otros pasajes, en otros libros como Mateo y Marcos, también se narra que las mujeres iban, dice, pero ¿quién nos va a remover la piedra? Acá hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Quién se hubiera animado a entrar a un sepulcro que la piedra debería estar en su lugar, un lugar donde probablemente no hubiera mucha luz? ¿Habríamos tenido el valor de entrar? Nunca se sabe, habría que haber estado allí. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, porque no hallaron el cuerpo del Señor, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, la piedra removida. El Señor no estaba dentro del sepulcro, y para peor o mejor, o para sorprender más, dos varones con vestiduras resplandecientes se paran frente a ellas y les dicen. Ellas, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, lo que pasó en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, lo que pasó, y resucite al tercer día, que era lo que precisamente estaban percibiendo estas mujeres. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, se acordaron, y volvieron del sepulcro diciendo nuevas de todas estas cosas a los 11 que estaban reunidos. Ellas eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas, qué valor estas mujeres, ¿no? A veces no se habla mucho del valor de las mujeres de la Biblia. Estas eran mujeres valientes, estas eran mujeres que iban con un propósito honorable de ungir el cuerpo del Señor, de seguir haciéndole algo bien, si era posible, a aquel Señor que con tanto amor les había hablado. No solamente quedaron perplejas de la situación, sino que tuvieron que venir a contarle a los discípulos que estaban reunidos lo que habían visto y escuchado. Los discípulos, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo? Sorprendido, muy bien, sí. ¿Por qué? ¿Era fácil creerle a estas mujeres? No. Es más, pensaron que no estaban muy bien. Pero no sé si podríamos decir, Pablo, que las trataron de locas, pero sí que sus palabras eran locura. Puede haber una diferencia allí, si no alguien se nos puede enojar. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Hubo alguien que pensó, esto capaz que tiene algo
de veracidad y de realidad. O quizás Pedro se empezó a acordar también, como las mujeres, de lo que había dicho el Señor. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y este es el mensaje que tiene la iglesia de hoy frente a un mundo que sigue buscando entre los muertos héroes, personas para recordar, personas que pueden tener una influencia aún desde más allá hacia las personas que viven hoy y mejorar de alguna manera su vida o poner metas para poder seguir. Pero acá se hace referencia claramente de que no hay que buscar entre los muertos al que vive. Y el único que murió y resucitó es el Señor Jesús. Y esta es la base, como decía Enzo también, de nuestro Evangelio, la resurrección del Señor. Sin esa resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15, que este era uno de las preguntas que le hicieron los de Corintios, le dijeron, bueno, pero hay algunos que dicen que no va a haber resurrección de muertos. Y Pablo les dice, lo vamos a repetir cuando demos el mensaje ese, que si Cristo resucitó, va a haber resurrección de todos los que han creído en Él, para que estos creyentes de Corinto pudieran mantener viva la esperanza, aun cuando algunos de ellos ya habían muerto. Quizás por eso era la inquietud. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los cristianos de todas las épocas, de los que murieron. Nosotros, si estamos vivos, como decía Enzo ahora, seremos transformados y nos iremos desde algún lugar donde estemos a encontrar al Señor en el aire. La resurrección de Jesús de la muerte es el hecho central de la historia cristiana. Sobre ella la iglesia está construida. Sin ella no existiría hoy la iglesia cristiana. La resurrección de Jesús es única. Si bien aquellas palabras de estas mujeres parecieron locura al principio y no querían creerles, solo movió a Pedro a llegar corriendo al sepulcro a confirmar lo escuchado y volvió a casa admirado de lo que había pasado. Aquellos que leemos una y otra vez la historia de la resurrección del Señor, no podemos quedar más que maravillados de lo que es Dios, del poder de Dios, de lo que Dios hizo con su Hijo Jesús y de lo que fue este punto de resurrección para el resto de la historia del cristianismo. Hubo otras personas a las que Jesús resucitó, pero esas personas volvieron a morir. La resurrección del Señor fue una vez y para siempre. Y la resurrección de aquellos que cuando venga el Señor van a resucitar, va a ser una vez y para siempre. Como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos irrumpió en la historia. Los cristianos ahora se dirigen a la redención, no a la perdición. El poder de Dios está empeñado en destruir el pecado al crear vidas nuevas y prepararlas para la segunda venida de Cristo. Y esto
es el mensaje central de el Evangelio, porque la muerte de Cristo sí es para perdón de pecados de aquellos que no habíamos creído, hasta que un día vimos a Cristo morir por nosotros allí en la cruz. Pero la resurrección de Cristo nos dio la garantía de que esa muerte es efectiva. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. No importa que llegue a sucedernos a medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da esperanza para el futuro. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, realmente vive. Y por último, el poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición, al grado que podemos vivir para Él en un mundo malo. Y esta es la primera parte de lo que hemos leído, resaltando el valor de la resurrección del Señor. Y ese mismo día, un poco más adelante, en el capítulo 24, verso 13, nos dice Lucas lo siguiente: he aquí, 2 de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban hablando de todo lo que habían visto. Habían estado en Jerusalén, habían presenciado la crucifixión del Señor, habían visto el odio de los gobernantes hacia Jesús y la sentencia que le impusieron, dejado y permitido por el gobierno romano, dejado en manos de los sacerdotes para que le crucificaran y con eso terminaran aquellas palabras del Señor que dijeron: miren que todos son pecadores, pero miren que yo he venido para salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Miren que yo soy el Hijo de Dios, cosa que algunos lo tomaron como una mentira, pero realmente era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que los gobernantes no querían creerlo, porque ellos querían seguir teniendo el poder, cuando el poder era solo del Hijo de Dios. Y estos 2 discípulos venían discutiendo acerca de: esto no puede ser, no puede terminar acá, porque lo que entendimos del mensaje de Jesús era que iba a restaurar, a redimir a Israel en este tiempo, en el aspecto político y en el aspecto de gobierno, cosa que no era así. No habían entendido la obra que Cristo iba a hacer como Hijo de Dios en este tiempo. Y no solo hablaban, sino que discutían. ¿Alguna vez ustedes han presenciado alguna discusión, alguna conversación que después se torna en discusión entre 2 personas? Sí, no falta más que mirar la televisión algunas veces y allí se enfrentan diálogos que van subiendo de tono y al final terminan en que uno habla por arriba del otro y están discutiendo cosas. A veces es gracioso que pueden estar discutiendo las mismas cosas y no escuchándose lo que dicen uno a otro. Pero estos discípulos llegaban hasta el grado de discutir. Uno le parecía una cosa, otro le parecía otra. Y ahí iban en el camino hasta que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos estaban hablando de Jesús y Jesús se aparece al lado de ellos, sin que ellos le puedan reconocer. Muchas personas en este mundo escuchan de Jesús, pero no conocen que Jesús está al lado, está cerca de cada uno de nosotros. Por eso la obra de Dios, cantábamos la canción De tal manera Él me amó, estaba en el cielo y estuvo dispuesto a venir a este mundo de pobreza espiritual sobre todo, para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y eso lo hizo poner cerca. Una frase que decía Omar Gutiérrez en sus programas, incluso era el título del programa, ¿cuál era? ¿Recuerdan? De igual a igual. ¿Qué quería transmitir con esa palabra o ese título para el programa? Ahí está, nadie era superior. Era una propuesta de un diálogo de igual a igual. En un momento, a través de cuando estábamos trabajando con deportistas cristianos, Juan Ravera, quien era un jugador de Nacional en aquel entonces, conocía a Omar y Omar lo invita al programa para, no sé cómo se generó el diálogo con él, pero Juan le dijo: mire que nosotros estamos tratando de... tenemos un grupo que se llaman deportistas cristianos que queremos dar a conocer acerca de Cristo. Y Omar Gutiérrez, obviamente que no era cristiano, le dio oportunidad y lo invitó al programa. Y con algunos otros hermanos lo acompañamos. Y en aquel momento le pudimos entregar un pequeño Nuevo Testamento y utilizamos esas palabras que eran del programa para decirle que le entregábamos como dedicatoria ese Nuevo Testamento de alguien que vino a hablar de igual a igual. Así vino Jesús, era el Hijo de Dios. Era el dueño del universo, era el que estaba en el cielo junto con el Padre, disfrutando la compañía del Padre y todo lo que significa estar en ese lugar que nosotros no podemos describir totalmente, pero que vamos a conocer realmente. Y el Señor vino para hablar de esa manera. No habló desde una nube para predicar el mensaje. No, vino y se hizo hombre y en la condición de hombre vivió sujeto a todas las cosas que nosotros y la gente de aquella época sufría y vivía. Sin embargo, hubo una característica que sí fue bien diferente a nosotros. Él no hizo pecado. Y tal fue el lugar a donde Él bajó, que finalmente aún el pueblo de Él que lo esperaba no lo recibió, no creyó en Él y lo crucificó. Ahora, esto era la misión para la cual Jesús había venido. Si bien las autoridades fueron las que decretaron que fuera a la cruz, el que fue a la cruz fue el Hijo de Dios por su propia voluntad. Porque era el único camino para salvarte a ti y a mí. Todos estábamos perdidos. Estos discípulos estaban desorientados, no sabían para qué había venido Jesús.
Y entonces Jesús le pregunta, es hasta jocoso cómo habla el Señor a ellos que estaban en sus discusiones y se presenta de una manera muy particular. ¿Qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? No solamente estaban discutiendo, sino que la tristeza los había embargado porque la esperanza de tener un nuevo gobierno, los israelitas estaban sujetos al poder romano. No era Israel quien gobernaba. Y la esperanza de ellos era salirse de esa atadura. Y por eso habían quedado tristes, porque si el que iba a redimir, a rescatar, a cambiar la situación política del país había muerto, ¿qué esperanza podía haber? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? No le conocía, no sabía que era Jesús. Sin embargo, dice: pero ¿cómo nos preguntas esto? Si has estado acá, tienes que estar al tanto de qué es lo que pasó. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Habían aprendido bien de Jesús. Es una excelente descripción, pero le faltaba algo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero, y acá viene el motivo por el cual estaban tristes, pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. La esperanza había quedado truncada y no se acordaban de la palabra del Señor, y menos estaban pensando en que la resurrección era un hecho, aunque habían escuchado, como dice acá, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo de que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Si le hubieran visto, quizás hubiera cambiado la opinión y la tristeza, pero no le vieron. Y ahí sí el Señor no tiene más remedio que dar una voz de alerta, una voz de impacto, una voz que llegue a la conciencia, al corazón, para despertar a aquellas personas que aún no confiaban que Él podía resucitar. Y les dice de esta manera: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A quién le gusta que lo llamen insensato? ¿Ningún padre de nosotros nos llamó insensato? No, nunca, jamás. Quizás no nos dijeron quizás no con esa palabra, pero a veces nos han dicho alguna palabra que nos choqueó, que para despertar a alguien no se necesita, aunque a veces se ha visto en alguna representación, un cachetazo, ¿no? Para que salga de la situación dormido que está. Oh insensatos, le dice el Señor, ¿cómo no se dan cuenta? Yo veo palabras fuertes, pero siento palabras de amor también, porque el Señor quería que entendieran lo que estaba pasando. Y por eso les dijo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aunque no se nos menciona ninguna respuesta de estos discípulos, yo pienso que ellos sabían que esto iba a pasar.
que tenía que ser así, porque el Señor mismo se los había comentado antes de morir. Y entonces el Señor dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Y qué lindo es cuando el mensaje del Evangelio llega a una persona de cualquier parte de las Escrituras. En este caso, lo que tenían ellos era el Viejo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento. No tenían las palabras de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Pablo. Estaban las palabras del Antiguo Testamento. Y allí hace referencia el Señor que en cada uno de esos libros hablaban de Él y de lo que tenía que sufrir y de lo que iba a ser la resurrección del Señor para bien y salvación de todas las personas. Qué lindo es cuando el Evangelio llega a la vida de una persona. Cómo cambia esa vida, cómo hay una nueva mente, hay un nuevo corazón, hay un nuevo despertar a la vida de Cristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Y este descanso es en esta esperanza que estamos hablando en esta mañana acerca de la vida eterna que encontramos en Jesús. Todos nosotros precisamos un Salvador, porque somos pecadores. Todos nosotros precisamos creer en la resurrección de Cristo, porque sin ella no hay victoria para nuestra vida. Todos precisamos creer en la resurrección de Cristo para tener esa esperanza viva que nos ayude a pasar estos días que queden hasta el final del tiempo. Al principio no entendían estos discípulos, pero después ¿qué pasó? Llegaron a la aldea donde iban, a la casa donde iban estos discípulos, y el Señor hizo como que iba a seguir su camino. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿Lo invitaron cordialmente a quedarse? No, lo obligaron. Lo obligaron. ¿A vos te han obligado a alguna cosa? Ir a la escuela, ¿ves? Bueno, ahora salió toda la tribuna. Yo también con estas preguntas. Al Señor también lo obligaron, así que no se sientan mal, porque si al Señor lo obligaron, a ustedes también los pueden obligar. Y estos dos discípulos lo obligaron, no a la fuerza obviamente, pero el ruego que le deben haber hecho, quédate Señor. Y lo invitaron a su casa, porque ya la noche era avanzada. ¿A dónde vas a ir? Vení, quédate con nosotros. Y allí, de una forma sencilla, empiezan a partir el pan que seguramente tenían. Cuando el Señor parte el pan, allí sus ojos le reconocen. Es probable que el rostro del Señor después de la crucifixión no haya quedado igual que antes, porque fue desfigurado. Ese sufrimiento fue tremendo. No obstante eso, tanto estos discípulos como los otros discípulos, cuando el Señor también se pone en medio de ellos, no tienen ninguna duda que es el Señor. Pero quizás sus manos heridas por los clavos al tocar el pan y ser vistas por los discípulos fueron el motivo del reconocimiento. Los discípulos que se iban de Jerusalén hacia Emaús, ahora vuelven. ¿A quién? A contarle a los otros discípulos: vimos al Señor, esto es verdad. No, su corazón no
en su corazón no cabía todo lo que les había pasado y lo que les había contado el Señor, si no se lo podían contar a alguien. ¿Qué es lo que tiene que pasar a cada cristiano o cristiana que si tiene la salvación en su corazón y ama al Señor, no puede ocultar ese hecho frente a los demás y tiene que hablar de Cristo? Hablemos de Cristo, dice una canción. Él es mi Salvador, Señor tan singular de todo creador. Y los discípulos que se habían ido, ahora vuelven. Los discípulos que tenían que estar en Jerusalén esperando la resurrección del Señor y se habían ido, ahora vuelven, confiados y confirmados en que Jesús resucitó. Un cristiano uruguayo que le gustaba la música y también le gustaba componer algunas canciones, que escribió esta canción, teniendo en cuenta el pasaje que hemos leído. Y dice así: perfectamente podría ser una poesía, pero una poesía que fue escrita para una canción que en algún momento con Majel vamos a cantar hoy, quizás no. Quédate, no te vayas, Señor, se hace tarde y la noche caerá. De mi mesa comparte el pan, tú que a mi alma trajiste la paz. Quédate, no te vayas, Señor. Tu hogar haz en mi corazón. Quédate y las sombras huirán. Quédate, no te vayas jamás.